Bienvenidos, queridos jóvenes, a esta primera clase sobre el sonido, unidad uno, ondas y sonido. Hoy vamos a ver más acerca del propio sonido, ¿ya? ¿Escucharon eso? No, no lo escucharon, Yo qué no. bueno. Perfecto, entonces aquí pueden ver una Sí, onda. profe, yo sí lo escuché. Sí lo escuchó, rayos. Entonces aquí pueden ver ustedes una onda, ¿cierto? El sonido, primera cosa muy importante, necesito que vayan anotando también, ¿ya? El sonido es una onda de tipo mecánica, ¿ya? ¿Qué quiere decir que sea una onda mecánica? Es una onda que usa un medio material para desplazarse, es decir, puede propagarse a través del aire, a través del líquido, a través de los sólidos, pero no puede desplazarse donde no hay materia. ¿A alguien se le ocurre dónde podría no desplazarse el sonido? ¿Al espacio? Excelente, en el espacio no hay materia. O sea, sí, hay planetas y cosas así, pero entre medio no hay casi nada. Entonces el sonido no sale hacia el exterior. O sea, si hubiera un ruido muy fuerte aquí en la Tierra, no hay manera de que alguien en la Luna, de hecho no hay nadie en la Luna, pero si hubiera alguien en la Luna, pudiera escuchar ese sonido, ¿me entiendes? Entonces, la onda al ser mecánica se propaga a través de un medio, necesita un medio material, necesita partículas, ¿ya? Las partículas están alrededor de todo esto, ¿cierto? Entonces, cuando el sonido se desplaza, las partículas van chocando y se van desplazando, ¿cierto? Pero si no hay partículas, no se puede desplazar. Su rapidez varía según el medio en que se desplaza, ¿ya? En los sólidos las partículas están más juntas, por lo tanto, la reacción entre una partícula y otra, esta viene, choca con la otra y el sonido se va desplazando, ¿cierto? Es mucho menor que en los gases. En los gases están las partículas muy separadas, entonces el sonido va a ir de a poquitito, ¿cierto? Desplazándose. Entonces, en los gases se mueve más lentamente. Concretamente en el aire, 340 metros por segundo. Si usted se encuentra a 1 kilómetro de distancia del hombre que tiene el bombo, ¿cierto? Entonces, si usted está a 1 kilómetro de distancia, se va a demorar casi 3 segundos en escucharlo. Entonces va a ver el movimiento primero y después va a sentir el golpe. En la guerra, por supuesto, espero que ninguno de ustedes alguna vez vaya a la guerra. Yo tampoco he ido a la guerra, pero he visto videos. En la guerra, Battlefield. en la guerra lo que sucede es A que, ver, se por fue la ejemplo, luna, vamos a ver que la Argentina. un hombre va caminando y cae al suelo. Y después se escucha el disparo. Eso quiere decir que hay un francotirador a más de 1 kilómetro de distancia. ¿Ya? En algunas películas se ve eso. Particularmente yo vi la película Rescatando al Soldado Ryan. Y en ese momento también eh, se ve una persona que va caminando y alguien dice, cayó antes de escucharse la bala, es un francotirador. ¿Sí? El sonido Profe, se, dígame, entonces, un ejemplo de hecho también pueden ser los fuegos artificiales que revientan y después los escuchamos. pero qué inteligente este niño, excelente. Ese es un muy buen ejemplo. Usted aquí en su casa, yo no sé dónde vive usted, yo vivo en Belloto, en Quilpué en Yo realidad. también, profe, ¿por qué no me vienen a saludar? Ah, porque hay cuarentena, jaja. Entonces, mire, lo que pasa es que como estamos aquí, de repente usted escucha el retumbar de los fuegos artificiales en Valparaíso, pero están en Valparaíso. Suena todo, ¿cierto? Cuando usted está viendo en la tele que se detienen, después usted escucha y todavía siguen sonando hasta unos segundos después. Lo mismo pasa con los rayos. Se ve la luz del rayo y después llega el sonido. El sonido es mucho más lento que la luz. ¿Bien? Seguimos. No se desplaza en el vacío. Conclusión importante que podemos llegar a partir de lo que es una onda mecánica y por último es una onda longitudinal. ¿Qué quiere decir eso? Es como se desplaza parecido a lo que hace un resorte. Si uno toma un resorte y lo estira, y al soltarlo empieza a hacer toing, toing, toing de esa manera, ¿cierto? Hacia adelante, hacia atrás. El sonido es lo mismo que un resorte en ese caso, ¿ya? Se desplaza de la misma manera, es longitudinal. ¿Preguntas, consultas? No estamos de pana, yo ya estoy con el cuaderno del año pasado. Excelente, maravilloso. Ok, tú. Vamos, Bastante bien, ¿no? amplitud. La amplitud se mide en metros, se puede determinar a partir del gráfico de distancia-tiempo o distancia-distancia y se ubica en el eje vertical. La amplitud en el sonido va a ser la intensidad del sonido o el volumen, ¿ya? La palabra técnica que nosotros vamos a utilizar siempre es intensidad, pero usted tiene que saber que eso es el volumen, ¿bien? ¿Cómo usted lo relaciona, cierto? Cuando usted toma el control remoto y aumenta el volumen, lo que quiere decir es que aumenta la intensidad del sonido, ¿bien? Y la onda va a tener una mayor amplitud. Vamos a calentar motores un poco, ¿cierto? En este gráfico la amplitud, ¿cuánto era? Eh, Dos. Dos, dos. 2 metros, perfecto. Entonces, en este caso tenemos una amplitud de 2 metros. La amplitud, es decir, desde aquí hasta la parte más alta, es la intensidad del sonido. ¿Bien? Frecuencia.
se mide... Perdón, es que esto ya estaba anotado en su cuadernito. Lo único que es distinto ¿Serio? es lo que está en rojo. Sí, pues. Ah, entonces lo borro. Perfecto. Lo que Oiga, está ya, pues en estaba rojo casado. lo que está en rojo es lo único nuevo en este momento, ¿ya? Eso es la amplitud. La amplitud representa entonces la intensidad del sonido, el volumen, ¿ya? Pero niños, en su mente tiene que quedar la intensidad, pero usted en secreto tiene que saber qué es el volumen, pero si usted dice el volumen, no, intensidad del sonido para vocabulario técnico, ¿de acuerdo? Vocabulario científico. Entonces Ulala. vamos a ir con la frecuencia. Acuérdense que estamos grabando ya. Frecuencia se mide en hertz. Se calcula a partir de los datos del gráfico de distancia-tiempo y en algunos casos se puede determinar directamente del eje horizontal. La frecuencia en el sonido va a ser el tono o altura del sonido, sonidos graves o agudos, ¿ya? En este gráfico, ¿cuánto vale la frecuencia? ¿Hay algún niño inteligente o niña inteligente que haya por ahí? ¿Cuánto vale la frecuencia? Profe, disculpe. Dígame. Esto lo va a mandar después que no alcancé a escribir lo anterior. Sí, no hay problema, yo lo subo. Ah, ya, profe. Yo lo subo. ¿Ya? Lo que importa es lo que está en rojo, ¿sí? La frecuencia es el tono o altura del sonido, los graves y agudos, ¿ya? En este gráfico, la frecuencia, ¿cierto? Va a ser de 1,5 Hz, ¿bien? La frecuencia representa el tono del sonido, ¿ya? En este caso, vamos a hablar de tono o altura, ¿ya? Pero usted tiene que saber qué son los graves y los agudos, ¿bien? Vayan tomando sus apuntitos, ¿ya? No, ahora no voy a dejar que se atrasen, por favor, porque después es re incómodo estar regresando para poder tomar los apuntes, ¿bien? Escriba con cuidado y luego seguimos, ¿ya? Hay una última propiedad. Ah, a todo esto. Longitud de onda y periodo son dimensiones que nosotros no vamos a estudiar en el sonido, porque lo más importante se entiende a partir de la frecuencia, a partir de la amplitud, ¿bien? La longitud de onda no tiene una representación clara en el sonido. ¿Bien? Vamos entonces con la siguiente. Intensidad del sonido. Ya presten mucha atención, por favor. Aquí debería yo estar compartiendo sonido de la computadora. ¿Ya? Hace un ratito una niña, ¿cierto? Me ayudó un poco a configurar esta cuestión, ¿ya? Sí, Dice, aquí estoy. intensidad del sonido. Se trata de ondas de presión de partículas, ¿ya? Se mide en decibeles y disminuye con la distancia, ¿bien? Eso es importante que lo anoten, por favor, ¿ya? Los decibeles, ustedes han escuchado la palabra decibeles por ahí seguramente, ¿ya? La intensidad del sonido se mide en decibeles y depende de cuán cerca uno esté de la fuente, en la misma fuente la fuente, ¿cierto? Emite con cierta intensidad, pero esta intensidad va disminuyendo con la distancia. Hay algunos sonidos que dependiendo de su frecuencia tienden a mantener su intensidad en la distancia. Por ejemplo, los sonidos graves. Si usted está muy lejos de una reunión, fiesta o algo así, lo más probable es que escuche primero el bajo y que los otros sonidos más agudos no se escuchen ni tampoco la voz de la persona que canta. ¿Cierto? Vamos a hacer una prueba de sonido. ¿Escuchan? Ahí tenemos mucha amplitud, poca amplitud, ¿cierto? La intensidad del sonido cambia entonces con la amplitud de la onda. Esta música hermosa es La Misión de Ennio Morricone. ¿Sí? Es una preciosa obra que fue compuesta para la película del mismo nombre. Una película que relata más o menos lo que es el proceso de evangelización en el Nuevo Mundo, por ahí por el siglo XVI. Les recomiendo Y verla. ahora el profe se nos pone sentimental. La película es muy bonita, ¿ya? Y la música es preciosa, ¿cierto? Aquí tenemos entonces intensidad del sonido, baja intensidad, entienda usted una onda con pequeña amplitud, y aquí tenemos una mayor amplitud. Bien, vamos a continuar. Tono del sonido. Está dado por la frecuencia del sonido. Se distinguen los tonos altos o agudos y los tonos bajos o graves. Los tonos altos representan una mayor frecuencia y son los agudos, y los tonos bajos representan una baja frecuencia o tonos graves. Bien. Cuando nosotros hablamos del tono,
habitualmente uno escucha la escala musical. ¿Se da cuenta que va de tonos más graves a tonos más agudos? ¿Cierto? Sí, Esa es una guitarra. Ahora vamos a ver otro instrumento. ¿Qué instrumento es ese? el piano. Un piano, perfecto, un piano. La escala musical es un muy buen ejemplo de lo que es el tono del sonido. El cambio en la frecuencia representa también, entonces, en ese caso, el cambio en la tonalidad. Tonos graves es una frecuencia baja, tonos agudos es una frecuencia alta. ¿Bien? Anoten lo que está en rojito para que podamos continuar. Bueno, profe. Nosotros esperamos un poco, ¿ya? Ustedes me avisan cuando continuamos. Curiosidades. El ultrasonido de un murciélago. El ultrasonido es utilizado por ballenas para la ecolocalización. Aquí va el ultrasonido de un murciélago. El ultrasonido, ¿qué característica tiene? Es un pulso que está dirigido muy como en el entorno cercano. El murciélago no es ciego, pero en la oscuridad el murciélago no ve, pero vuela perfectamente. ¿Y gracias a qué? A que emite esos chasquidos que ustedes pudieron escuchar, que rebotan contra las paredes, y miren, él tiene unas tremendas orejitas, ¿cierto? Con esas tremendas orejitas él escucha el ultrasonido, piense que tiene un oído que puede percibir estos sonidos que nosotros no podemos percibir. Aquí la cinta está biónico. modificada, claro, una cosa así, el sonido está modificado para que lo podamos escuchar, pero normalmente no lo podríamos oír, ¿bien? Entonces, gracias a eso, el murciélago es capaz de saber qué hay alrededor en ausencia de luz y poder volar inclusive. Las ballenas hacen lo mismo en las profundidades del fondo del océano, ¿cierto? Y cazan, particularmente los cachalotes, cazan calamares gigantes. ¿Y cómo encuentran a los calamares? Con sonido. Lo detectan y después con el mismo sonido son capaces de aturdirlos y comérselos. ¿Bien? Vamos a ir con Aquí. el No, infrasonido profe, del está elefante. justo. Ah, perdón. ¿Quiere ver esto, cierto? No, sí, que estoy escribiendo en el último. Ah, perfecto. Le vamos a poner de nuevo el murciélago. Mira, ahí está. Perfecto. ¿Continuamos? Sí, por favor. Vamos. Esto es en infrasonido. El infrasonido es todo lo contrario. El ultrasonido son ondas de alta frecuencia, el infrasonido son bajas frecuencias. Y en este caso tenemos un elefante. El infrasonido es utilizado por los elefantes para comunicarse a largas distancias. Por favor, pongan mucha atención. Ese sonido parecido a un motor es el que produce un elefante. Ese sonido vibra en su interior, se desplaza a través de sus patas y hace retumbar el terreno. Y a kilómetros y kilómetros de distancia, otros elefantes son capaces de escuchar estos sonidos con sus patas. A veces se ven las manadas de elefantes caminando y en algún momento todos se detienen. Y uno no escucha nada. Y se pregunta por qué se detienen. Y entonces cuando ellos se detienen, están escuchando los sonidos de manadas lejanas de elefantes. Ellos son animales fascinantes y majestuosos, lamentablemente en peligro de extinción. Aquí tenemos una fotografía donde se puede ver la sabana africana. Es un lugar donde tenemos pocos árboles, muchos pastizales. Un elefante africano, Loxodonta africana es su nombre científico. Se caracteriza por tener sus orejas muy grandes para abanicarse, largos colmillos. Con sus patas, si se fijan, son sus patas bastante anchas. Ellos pueden sentir los sonidos que viajan por el suelo. Una pequeña anécdota. Cuando fue el gran tsunami en el sudeste asiático, ningún elefante quedó atrapado por el agua. ¿Ustedes pueden imaginar por qué? Porque ellos lo lo pidieron antes prevenían. de que pasara. distancia? ¿Perdón? ¿Que lo pudieron escuchar a la distancia? Excelente, las ondas de los terremotos. Las ondas P, Ya. o las ondas primarias, son principalmente infrasonido y se desplazan a gran velocidad. Entonces, cuando el elefante escucha esas ondas, de inmediato sabe lo que viene
porque ellos están todo el día escuchando los terremotos, los temblores, y escapan hacia el interior de la selva, se alejan del mar. En ese momento los mahuts, que son los que conducen a los elefantes, no pudieron guiar al elefante hacia otra dirección, les pegaron como sea, el pobre elefante se fue nomás y se llevó a la gente, y toda la gente que iba sobre lomos de elefante se salvó del tsunami. ¿Mm? Para que tenga conocimiento de eso. Vamos a ir con la tercera Y propiedad era un importante. elefante. Vamos a ir con la tercera propiedad del sonido, ¿cierto? Es el timbre. El timbre no lo vamos a relacionar con ninguna de las variables de la onda, pero se relaciona con el material de la fuente sonora. Depende del material. Si el material es madera, si es metal, es distinto el sonido. Asimismo también si es un micrófono y un parlante o es una voz humana, ¿ya? Depende de la geometría de la fuente sonora también. No es lo mismo un... Bueno, aquí vamos a ver algunos ejemplos. No sé si ustedes conocen... bueno, nos permite distinguir la fuente que emite el sonido. Escuchemos este sonido. ¿Qué es eso? Una batería. Excelente. Batería. Excelente. Entonces, aquí claramente tenemos el sonido emitido por un instrumento musical y ustedes fueron capaces de reconocerlo al escucharlo. Las mismas notas pueden ser tocadas en distintos instrumentos, pero usted, dependiendo del instrumento que sea, va a saber qué instrumento es. Puede la misma melodía, como les decía yo, ser tocada en un instrumento o en otro, y ustedes van a saber qué instrumento es por el timbre, ¿bien? ¿Qué instrumento es este? La flauta. No, Clarinete. parecido, pero es de Gaita. viento, es un oboe. ¿A qué? Profe, pero es un clarinete, po. Parece un clarinete, pero es un oboe. El oboe se parece al clarinete. El clarinete es como más larguito, el oboe es distinto. ¿Bien? Vamos a ir con Grabado. el siguiente instrumento. Piano. Es parecido a un piano. Un órgano. Es como Por ahí. órganos de iglesia. ¡Ah, qué maravilla! Ese instrumento se llama órgano o armonio. Y es un instrumento de viento, para que usted sepa, es un instrumento de viento que tiene un teclado. Entonces, al presionar las teclas, el viento circula por tubos y produce esos sonidos hermosos. Lamentablemente es un instrumento que se ve cada vez menos, y principalmente se ve en las iglesias. En Valparaíso, cuando pase la pandemia, usted vaya a la iglesia, es una iglesia protestante luterana, me parece que queda en el Cerro Concepción, creo, no estoy seguro, y hay conciertos en un órgano o armonio que es como del año 1850 y tanto, ¿ya? En la Catedral de Valparaíso también hay uno, pero está en muy mal estado y no funciona. ¿Bien? Escuchemos el siguiente instrumento. Un piano. Muy bien, es un piano. El piano es un instrumento de cuerdas. Tiene un teclado, y cuando usted presiona cada tecla hay una especie de palito que le da un golpecito a una cuerda y hace ese sonido tun. ¿Bien? Ese es el piano. Escuchemos el siguiente instrumento. Saxo. Muy bien, es un saxofón, instrumento de viento. El viento circula a través de un tubo y hace resonancia, y modificando las entradas de aire con los botoncitos que tiene, uno puede provocar las distintas notas. Veamos el siguiente instrumento. Una trompeta. Muy bien, es una trompeta, instrumento de viento de origen inglés. Vamos a ver el siguiente instrumento. Violín. Muy bien, es un violín. El violín es un instrumento de cuerdas. Tiene una parte que se le llama el arco, ¿cierto? El arco está compuesto por crines de caballo, en los casos de los violines más antiguos, y las cuerdas también están hechas de un material especial, que en este momento no recuerdo qué material es. Tiene 4 cuerdas, entonces el instrumento va variando, presionando las cuerdas, usted va provocando cambios en la tonalidad de las mismas, y al pasar la cuerda, el arco, ¿cierto? Provoca el sonido, ¿sí? Un sonido muy lindo. Siguiente instrumento, a ver si lo pueden identificar.
Muy bien, violonchelo. Este es el caso en que podemos ver que se trata de un instrumento que tiene formas muy similares, tienen principios de funcionamiento muy similares, pero tamaños distintos. Y el grosor de la madera y todas esas cosas provocan entonces un sonido que es diferente. ¿Bien? Espero que les haya gustado esta clase, ¿sí? Si usted se ha dado cuenta, lo que nosotros estamos haciendo es pasar la materia. Usted tiene que tomar sus apuntitos bien. Y cualquier duda o pregunta que tenga puede escribir a mi correo electrónico o al WhatsApp que está habilitado para eso. ¿Alguna pregunta más? Esta clase fue súper cortita. Vamos a detener la grabación, ¿cierto?